Revés. Les voy a explicar por qué. Por ejemplo, en Filipenses dice: para mí el morir es ganancia. Pues cuando se había oído eso, morir es ganancia. Siempre ha sido una pérdida, un dolor, ¿no? Pero para Pablo, en Filipenses capítulo 1, él dice: morir es una ganancia. Así que a él le resultaba conveniente, ¿verdad? Si ustedes leen, por ejemplo, Eclesiastés capítulo 7 del 1 al 9, dice: mejor es ir a la casa de luto que a la casa de banquete. Y uno dice, porque el que va a la casa de luto enmendará su corazón. Mejor es ir a la casa de luto que a la casa de fiesta, porque aquel hombre lo pondrá en su corazón. O sea, como que en la Biblia todo es al revés, ¿no? Es el mundo de al revés. Acá Pablo dice que la muerte es ganancia. Y acá Salomón, en la sabiduría que Dios le había permitido conocer, dijo que ir a un funeral es algo mucho mejor que estar en una parranda, en una fiesta. Y uno se pone a pensar en ese tipo de cosas. Uno piensa que a veces uno no está entendiendo la vida si uno ve eso. Entonces hoy el tema se trata de eso, porque a veces no entendemos lo que es conveniente o no para nuestras vidas. A veces nosotros tenemos una forma de ver qué es conveniente para nosotros. Por ejemplo, pues a lo mejor mi hijo tiene la ilusión de una moto, ¿no? Pero yo como papá, yo digo, eso no es conveniente para mi hijo, ¿están de acuerdo? No le conviene. Y estoy diciendo todo esto a modo de introducción porque hay una conveniencia para el cristiano. O sea, todo lo que pasa a nuestro alrededor en realidad nos conviene, según la Biblia. Y esto estaban experimentando en Juan capítulo 16, del versículo 5 en adelante. Ellos estaban experimentando o iban a experimentar este tipo de cosas. Empezaban a saber que el mundo de Dios es otra cosa diferente a la de nosotros. Que la palabra de Dios enseña que hay cosas que nos convienen y no lo sabemos. Ya después en Romanos Pablo lo diría así: todas las cosas ayudan a bien. ¿Cuántas cosas? Todas. Para Dios, cuando nos está pasando algo malo, Dios le llama prueba y dice que eso nos ayuda a nuestra vida. Todo lo que pasa en la Biblia, si tú ya eres un creyente, todo te conviene. No hay nada que Dios permita que no nos convenga. El problema es que como no tenemos la visión de Dios, los ojos de Dios, no alcanzamos a entender eso, no alcanzamos a entender que tenemos, que nos conviene cada cosa que nos ha pasado. Ahora, ellos están, fíjense, vamos a entrar a la lectura del versículo 5 y vamos a ver que ellos amaban a Cristo, obviamente no querían que se fuera, pero Jesús les dice: les conviene que yo me vaya. Otra vez, el mundo de Dios al revés, no nos conviene, no queremos que te vayas, queremos que estés con nosotros. Y Jesús dice: no, ustedes no saben lo que les conviene que yo me vaya. Y hoy vamos a ver la conveniencia de que Jesús esté en el cielo y cómo nos ayuda. Pero primero voy a leer, fíjense bien. Estoy en Juan capítulo 16, versículo 5 al 15. ¿Ya? Vamos a ver 10 versículos con la ayuda de Dios. Esperemos que sí lo cubramos en el tiempo que tenemos. Fíjense lo que tiene. Dice: pero ahora voy al que me envió. O sea, si va al que lo envió, ¿quién lo envió? Su Padre. Y ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad: os conviene que yo me vaya. Repite conmigo: os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. ¿Quién vendría a ser el Consolador? ¿Quién se acuerda? El Espíritu Santo. Mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, ahí empieza a hablar del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Y de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis, ¿qué dice? Más.
y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Quién es el príncipe de este mundo? ¿Quién se acuerda? La Biblia le llama así en varias ocasiones porque estamos en el tiempo en que Satanás gobierna el mundo y se lo ofreció a Cristo en la tentación. Y bueno, ahorita vamos a ver eso. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Repite conmigo: las cosas que habrán de venir. Las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Mira, Señor, estamos aquí en tu preciosa palabra, que ya es bendita de por sí y que va a bendecir nuestras vidas. Y no te pedimos por tu palabra porque ella es bendita, te pedimos por nuestro corazón, nuestra mente, para que pueda asimilar tu palabra, la que el hombre natural sin Cristo no puede entender, pero que a nosotros nos has permitido meditar en ella, entenderla. Sea pues tu Espíritu Santo que vive en nosotros como creyentes, afirmando tu palabra en nuestro corazón y permitiéndonos vivirla. Oh Señor, esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, así que vamos a ver entonces el primer punto. Mira, dale un clic. Toda acción de nuestro Señor conviene al creyente. ¿Conviene a quién? Al creyente. Sin embargo, si ustedes ven en el transcurso de lo que conviene al creyente, por ejemplo, el diablo fue juzgado, lo que conviene al creyente, pero mucha gente que no es creyente pues será juzgada. Pero aquí vemos una relación. Toda acción de nuestro Señor conviene al creyente. Cada pasito que Cristo da, cuando vino al mundo, cuando se fue del mundo, ahorita que está sentado a la derecha de Dios, siempre le conviene al cristiano. Si Jesús se para de su trono es porque va a hacer algo para el cristiano. Eso debería de darnos una idea de lo importante que es nuestra vida para Él, de haber sido derramada su sangre por nosotros, y no solo su sangre, Él sigue trabajando para la congregación, para la iglesia, para sus hijos. De tal manera que yo puedo estar confiado. Cada paso que yo doy, yo entiendo que hay un Dios en el cielo y se llama Jesucristo, y todo lo que Él hace por mí me conviene. Fíjense cuando, así que podemos ver en el verso 5, lo voy a leer, dice: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta ¿a dónde vas? ¿Qué está anunciando Jesús ahí? Bueno, ya lo vine anunciando en los otros capítulos, pero ¿qué les vuelve a reiterar? Voy al que me envió. ¿Qué quiere decir? Se traslada de ubicación. ¿Qué quiere decir? Se cambia, se muda. Sencillo, ¿no? Domicilio, colonia del cielo, ¿qué? Número, ¿qué? Perlas preciosas. En la esquina de las perlas preciosas se va al cielo, al lugar, a la casa del Padre. ¿Cómo es posible que Él les diga eso? Me voy al que me envió porque les conviene. Así que yo, en la Biblia, yo veo un plan que Dios viene ejecutando. Antes de que viniera Cristo, Él ya había planeado que viniera Cristo. Los profetas hablaban que venía Cristo. Y todo lo que Dios va haciendo nos conviene. Amén. Amén. Por eso a los judíos también les decían ese tipo de cosas. Por ejemplo, Jeremías 29:11 les dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de paz y no de mal. Pero si ustedes leen ese pasaje, el por qué se los está diciendo, ustedes se admiran y uno dice: ¿cómo? A ver, ¿cómo? Porque a los que se los está diciendo están cautivos, se los llevaron presos a otra nación, donde estaban allí en Babilonia todos los judíos, aprendiendo otra lengua, teniendo al ejército babilonio sobre ellos, y Dios les dice a través del Espíritu Santo:
¿saben qué? Yo tengo pensamientos de paz. Hoy se está yendo de la patada, te llevó un ejército para allá y luego Dios te dice, te conviene. Yo tengo paz para ti. Yo tengo planes de paz. Pensamientos en ellos. Entonces toda acción de nuestro Señor conviene ¿a quién? Al creyente. Cada cosita que hace. Mira, dale un clic. Así que eso nos lleva, vamos a estudiar del 5 al 7. Se vaya o se quede, es una bendición. Era conveniente para ellos. Cuando estuvo, fue conveniente. Dale un clic, por favor. Su estancia en la tierra es una bendición. ¿Están de acuerdo? Sí. Fue toda una bendición. Tanto que les entristece su ¿qué? Partida. Ellos, les dijo Jesús, desde el 14 viene diciendo, me voy. Y ellos ¿qué hicieron? No te vayas. O sea, empiezan a sentir feo. Así que se vaya o se quede, es una bendición. Sabemos que es una bendición porque ellos sintieron muy feo. La verdad, cuando hay gente muy molestosa, gente muy difícil, la gente cuando se va dice, ay, pues qué pena, ¿no? O sea, pero lo dicen así, ¿no? Pero hay veces que cuando alguien, llegas a amar a alguien, a apreciar a alguien tanto como a Jesús, cuando estuvo en tierra, los discípulos lo vieron hacer grandes maravillas, pero vivieron con él, ¿verdad? Estuvieron caminando con él, comieron con él, se trasladaron de ciudad en ciudad con él, lo vieron hablar, lo vieron actuar, lo vieron comportarse en situaciones difíciles y ellos no querían que se fuera. ¿Qué nos dice de la personalidad de Jesús en la tierra como ser humano? ¿Qué nos dice? ¿Cómo era? Ellos. Maravilloso. ¿Cómo estaba Juan? Nos dice el Evangelio. Aquí en el Evangelio de Juan vamos a ver que este Juan, el que escribe el Evangelio de Juan, válgame, el apóstol Juan, el más pequeño de los apóstoles, dice que en la última cena estaba recostado en el pecho de Jesús. Imagínense que qué bonita sería esa escena donde tú te recuestas en el pecho de Cristo mientras Él te está diciendo, ya me voy. ¿Cómo que no? O sea, sentían tanta confianza con Jesús y era tan tierno su forma de ser, aunque de pronto tenía autoridad para decir esto no, y Pedro, cállate, o así, ¿no? Él es la autoridad, pero nosotros vemos que su estancia o su partida era una bendición. Ahora hay mucha gente, como en algunas ocasiones compartí, alguna vez hicieron un ejercicio en un campamento, que decían, ¿en qué época te gustaría vivir? Y pues todos pusimos ahí, en los tiempos que Jesús andaba en las calles de Jerusalén. Entonces el pastor explicaba, en aquella ocasión me acuerdo bien del tema, que en la mejor época para vivir es en la que Dios te permite vivir. Esté Cristo aquí en la tierra o no esté, porque de todos modos siempre nos conviene, aunque Cristo esté en el cielo, nos conviene, o si está en la tierra, nos conviene. Amén. La época donde nos tocó vivir es la mejor, porque Él la escogió para mí. Nos conviene. Dale un clic, por favor. Así que su estancia con el Padre es toda una bendición. ¿A dónde se iba a ir? Con su padre. Se iba a ir con el Padre. Pero la pregunta es, ¿en qué les ayuda que se vaya? Y Él les empieza a decir en qué les ayuda. Las primeras cosas le dice, les voy a enviar al Espíritu Santo. Ahorita es la era del Espíritu Santo. Ahorita vamos a ver eso. El Espíritu es su reino. La iglesia se mueve por el Espíritu Santo. Yo ahorita estoy hablando por un don que el Espíritu puso en mí. El Espíritu Santo puso dones en la iglesia. Y yo puedo hablar, predicar y explicar porque el Espíritu me usa para su iglesia. Como a usted le usa y como le puede usar el Espíritu, porque Él da dones a todos. Eso está en 1 Corintios 12. Su estancia con el Padre es toda una bendición. Voy al que me envió, dice. Dale un clic. La Biblia dice en Romanos 8:9 que Él intercede. ¿El qué? Intercede. ¿Qué es interceder? Hace mucho tiempo nos enseñaron que personajes famosos que han sido muy fieles a Dios en su tiempo interceden por nosotros. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que el mismo Cristo intercede por nosotros ante el Padre y que no ocupamos otro intercesor. No podemos tener otro intercesor como San Judas, haya sido el personaje, haya hecho las cosas que haya hecho. La Biblia solamente nos dice un intercesor y se llama Jesucristo. ¿Y en dónde está aplicando ese ministerio? En el cielo. Bueno, vamos a leer esa cita, ¿sale?
Es Romanos 8:9. Ahí las puede ver en la pantalla para que no se preocupe. Si no yo la cita, ahí voltea a ver. La primera, ¿cuál es? La primera es Remonos, ¿verdad? 8:9, ¿ya la tiene? Mas ustedes no viven según la carne, dice aquí, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, ¿qué dice? No es de él. No es de él. Así que tenemos ahí a la presencia maravillosa del Espíritu Santo. Amén. Así que ahora vamos al 8:29. Vaya conmigo, 8:29. 8:28, 29. ¿Ya lo tiene? ¿Del mismo Romanos? Sí, del mismo Romanos. Es 26, discúlpeme, es 8:26, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos, ¿qué? Indecibles. Le voy a decir por qué puse esto, porque a la par que Jesús intercede por nosotros en el cielo, quería yo destacar en el 8:26, solo que me equivoqué aquí en la cita, lo que quiero destacar es que tenemos un intercesor en la tierra que es el Espíritu que traduce tu oración. Amén. Pero en el cielo, que es lo que vamos a ver ahorita en 1 Juan 2:1 y en Hebreos 7:25, tenemos a Cristo. Entonces ahora sí vamos a ir a 1 de Juan. 1 de Juan, capítulo ¿qué? 2:1, ¿sale? ¿Qué dice? ¿Quién lo quiere leer? Yo lo leo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que de alguna forma intercede, pero va un poquito más allá de interceder. ¿Qué hace por nosotros? ¿Qué función hace su persona? Aboga, ¿verdad? Que realmente también es una función de un abogado. ¿Qué hace? Intercede para que se aplique justicia a la persona y se le puedan respetar sus derechos. ¿Y qué derechos tiene un cristiano? Sería bueno saberlo, ¿verdad? Pues tenemos derecho al perdón, ahí viene en el 1:6, tenemos derecho a la salvación por la sangre que Él nos dio, tenemos derecho incluso a fallar a veces y Él puede ayudarnos. Ahora vamos a regresar a un poquito unas cartas anteriores y vamos a Hebreos 7:25. ¿Ya lo tiene? Hay algunas cosas muy importantes para ver en este pasaje sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo, pero dice así: por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan ¿a quién? Dios. Ahora fíjense bien, una de las primeras cosas que uno ve en Cristo es que Él salva perpetuamente. ¿Qué es salvar perpetuamente? Para siempre. Ajá. ¿Dice que te salva para 3 días? ¿Dice que te salva de aquí a que vuelvas a pecar? ¿Dice que te salva cuándo? Perpetuamente. Bueno, ahí ese no es el tema, pero también es importante que lo veáis. ¿Sí? Sí. Ok, dice: viviendo siempre, fíjense, para interceder por ¿quiénes? Por ellos. O sea, fíjense cómo es la relación. Te salva perpetuamente, o sea, como un círculo, no hay final, perpetuo, ¿verdad? Y luego dice que todo el tiempo, para siempre, está intercediendo por nosotros. Entonces, los discípulos no sabían eso todavía, pero el Señor Jesucristo, el hecho de que esté en el cielo es una gran bendición para nosotros, porque está a la derecha del Padre intercediendo por usted y por mí. Y aquí vienen las preguntas que no
se deben de escapar y que la gente de pronto se hace como preguntas que son lógicas pero ilógicas cuando las pones en el nombre de Dios. Por ejemplo, dice la gente, pero hay muchísimas personas, ¿cómo Dios puede interceder por todas? Pues para Dios todo es ¿qué? Posible. Usted nunca puede pensar que cuando Jesús esté intercediendo por Israel, no puede interceder por mí porque se le acabó el espacio. No se manejan así en el cielo, son otras reglas, no son aquí como que tú hablas con este y luego con este, o hablas con todos, pero ellos no pueden hablar. ¿Sí me explico lo que quiero decir? Con dioses son reglas diferentes. No podemos decir, como dicen, el argumento de algunas personas cuando les dices, es que no confíes en nadie más que en Cristo, te dicen, ay, es que pobre Cristo está bien ocupado, voy a ir con San Fulano y San Sutano y San Manguano, San Pascual Bailón, para que me haga el milagro. Y entonces ellos quieren que Él interceda por ellos, pero la Biblia dice que hay un intercesor en el cielo, se llama Cristo, y en la tierra, ¿quién dijimos que era? El Espíritu intercede, dice Romanos 8:26, por los creyentes. Así que dale otro clic, por favor. Vigila su iglesia con precisión. Mire, este pasaje a mí me impacta. Es más, lo vamos a leer para que vean. Apocalipsis 2:23. Ese también está en Jeremías y se refería a Jehová, y ahora lo usa el Nuevo Testamento para nuestro Señor Jesucristo. Y es un versículo que usamos para comprobar que Jesús es Dios. Es Apocalipsis 2:23, ¿verdad? 2:23, dice así. Viene hablando de un pecado de una mujer, ¿verdad? Pero viene diciendo de una doctrina falsa y de una mujer que estaba llevando a pecar a la iglesia. Y Jesús dice estas palabras sobre la iglesia. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras ¿qué? Obras. Al mismo tiempo que Jesús intercede por nosotros, Él es el que corrige las situaciones en las iglesias. Él es el que ve la vida de Israel, mi vida, y si no le gusta algo, por ejemplo esto que estaban haciendo en esa iglesia, dice por ejemplo en el 20, lea conmigo el 20, ¿ya lo tiene? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que es un sobrenombre de una mujer que se estaba portando muy mal, que dice ser profetiza, que se dice profetiza, que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esta maestra falsa, mala maestra, estaba por ejemplo aquí enseñándoles a que no era malo hacer ciertas cosas que la Biblia cataloga como malas. Cristo vio eso y lo atacó. Cristo vio esto y lo atacó. O sea, Él vigila su iglesia. No lo pasó por alto, no dijo, ay, es que está muy lejos la iglesia. Él sabía lo que estaba sucediendo en la iglesia. Por eso nosotros nos andamos con temor y cuidado de lo que enseñamos, porque el día que no lo enseñemos como debe de ser, el que vigila la iglesia es Jesucristo y nos puede llamar a cuentas. En el caso de esta mujer, una enseñanza extrema. No quiere decir que uno como el maestro no se equivoque a veces, ¿verdad? Pero esta mujer estaba enseñando a cosas que eran obviamente un descarriado, o sea, una iglesia descarriada. Entonces Dios dijo, no, yo escudriño la mente y el ¿qué? Corazón. La mente porque ahí están los pensamientos malos y del corazón salen las malas acciones. Una persona que hace algo malo pero ya lo ha estado pensando y luego lo acepta en el corazón, se engancha y lo hace. Esa es la idea de que Él escudriña la mente y el corazón. Y le vuelvo a repetir, en Jeremías, si mal no recuerdo, en el capítulo 17 dice la Biblia que Jehová escudriña la mente y el corazón. ¿Qué quiere decir? Si te dicen que Jehová, que Dios Padre puede escudriñar la mente y el corazón, y luego Cristo te dice, yo escudriño la mente y el corazón, ¿qué te está diciendo? Que Cristo es igualito que ¿quién? Que el Padre en poder, en todo. ¿Se fijan? Eso es bonito, ¿verdad? Bueno, pero vamos adelante, vamos al inciso B a ver
en el 5, dice que Jesús notó ahí, volviendo a Juan capítulo ¿qué? 16, Juan, nuestro Señor Jesucristo nota o le reclama que ellos no estaban preguntando correctamente o que su duda no tenía sentido. Fíjese bien, dice Jesús, ustedes deberían saber que me voy al Padre y que les conviene que yo me vaya. ¿Me explico? Miren, tal vez ustedes se pregunten, bueno, ¿de qué manera lo puedo vivir esto en mi vida? Vamos a suponer, voy a hacer el ejemplo en esta agua. Vamos a suponer que yo pues amo mucho esta agua, pero Dios permite que me la quiten. Yo debo pensar, Dios permitió que me la quitaran porque me conviene. Pero vamos a pensar que no es un agua, vamos a pensar que es una persona. A lo mejor Dios permite que esta persona se vaya por alguna razón. ¿Yo qué puedo pensar? Puedo pensar, ¿por qué? ¿Por qué Dios? Dice Dios, lo que está diciendo Dios aquí es, no deberás preguntar por qué, porque todo lo que yo permita te conviene. Pero no lo vemos así, ¿verdad que no? Fíjense bien en lo que le quiero decir. Aquí en el verso 5 dice, ahora ya me voy y ninguno de ustedes me pregunta ¿a dónde vas? Más bien le preguntaban ¿por qué te vas? Que es diferente, ¿verdad? Quizá, mira, dale un clic por favor, dale otro clic. Fíjate bien aquí en este, se le pregunta lo correcto o no. Todo lo que haga Dios nos conviene. Ellos no estaban preguntando correctamente, pero Dios no los castigó ya no dándole lo que les convenía. Al contrario, ellos ya tenían eso. Hay gente que piensa que las bendiciones de Dios se pueden perder. Bueno, no todas. Estos apóstoles, discípulos, iban a recibir al Espíritu Santo, ¿se equivocaran o no? ¿Hicieran lo correcto o no? Porque ya estaba destinado eso para ellos. Es como nosotros amamos a nuestros hijos no porque ayudan en el quehacer o no ayudan, a veces no ayudan y los seguimos amando, ¿verdad? O sea, son nuestra sangre, ¿verdad? Y nosotros, hagan o no hagan, nuestro amor es incondicional. Por supuesto, queremos que hagan, como le hace Dios, que le hace Cristo. Ustedes me están preguntando incorrectamente, ¿por qué me voy? No me dicen, ¿a dónde vas? ¿A dónde voy? Les conviene. Al centro de operaciones del universo, a la casa de Dios, por supuesto que les conviene. Mira, así que la pregunta era darle un clic. Quizás su pregunta era ¿por qué? Y no ¿a dónde? ¿Verdad? ¿Por qué te vas? ¿Por qué no te dejas? Como yo les decía hace rato, si a mí me quitan esa botella y yo la amo demasiado porque la deseo, ¡ay! Y Dios me la quita, ¿qué hago? ¿Por qué me la quitaste? ¿No? O pregunto, ¿a dónde se fue? ¿Y por qué se fue? ¿Qué hizo Dios? ¿Alguna vez en tu vida Dios te ha quitado algo que has amado mucho? ¿Te lo ha quitado? Y lo ha puesto en otro lugar. ¿Y cuál fue tu reacción hacia él? ¿Qué le dijiste? ¿Cuál fue tu cuestionamiento? ¿Qué le dijiste? ¿Por qué? ¿O le dijiste para qué? ¿O con qué fin? A veces no preguntamos lo correcto, pero no importa. Independientemente se pregunte lo correcto o no, la bendición de Dios venía en cuanto Cristo se fuera al cielo, el Espíritu iba a descender sobre ellos, porque esa es una bendición que no dependía de ellos, sino de Cristo. Amén. Hay bendiciones, la mayoría, casi el 98% de las bendiciones que están en la Biblia dependen de Dios, ¿verdad? Pues prácticamente todo, pero sí hay una que otra que trae en condición. Dale un clic, por favor. Otra cosa que quiero compartir con ustedes es que no, eso no disminuía, ¿qué? La conveniencia. O sea, ellos se equivocaron, no estaban preguntando correctamente, no estaban manejando bien sus emociones, estaban cometiendo un error tras error porque estaban sufriendo la partida de Cristo, y sin embargo su porción estaba segura porque no dependía de ellos.
Hay iglesias donde están castigándolo a uno con la idea de que si no haces esto, no haces aquello, no haces lo otro, que si no lo haces exactamente, te pueden, tus bendiciones se pueden ir, ¿verdad? Por el caño. Eso no sucede en la Biblia. En la Biblia hay promesas que están sumamente protegidas y garantizadas contra el error cristiano, el error humano. Este es el caso, ¿verdad que sí? ¿Ya lo vieron o no? Sí. Ok, vamos al versículo 6. También se preguntaron lo correcto, no, en este caso se entristezcan o no. Hay mucha gente que dice, no, si no tienes gozo, si no tienes alegría, no vas a tener tu bendición. No, hay bendiciones que no las puedes estorbar con nada. Por ejemplo, ¿quién dijo que un cristiano no se puede entristecer? De vez en cuando no puede estar triste, ¿no? Por algo. Esto me agobia, esto me entristece. Y un hermano te va a decir, no, es que no estás bien con el Señor. No, espérame, si estoy bien con el Señor, pero tengo una tristeza, me duele. Ahora, ¿qué voy a hacer con esa tristeza si eso sí es mi responsabilidad? ¿No? Por ejemplo, ¿qué tal que si me suicido? Eso sí es mi responsabilidad. ¿Qué tal que si no hago los deberes de mi casa? No. Estás triste, pero hay que salir adelante su chamba, ¿no? Eso sí no lo puedes hacer. Pero ellos iban a recibir su bendición. Dale un clic, por favor. Dale otro. ¿Se entristecieron o no? ¿Estaban tristes o no? Verso 6. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado ¿qué? Vuestro corazón. ¿De qué habían llenado su corazón? De tristeza. De tristeza. Tienen 3 años caminando con el mejor maestro que ha habido y que puede haber jamás. Siempre Cristo está ahí como el mejor maestro. Y no saben cómo responder cuando hay una situación difícil. ¿Oyes? Deberían quitarle todas sus bendiciones, pero dice Cristo, no me gusta tu comportamiento, no me gusta lo que estás haciendo, pero yo me voy a ir y el Espíritu va a venir. Gracias a Dios, ¿no? ¿Cuántas veces hemos estado tristes? ¿Alguna? Ay, Señor, ayúdame. Hay situaciones que realmente nos entristecen. Y quiero decirle que no se desanime. Si usted se entristece, no se desanime. O sea, si algo nos causa tristeza, no se desanime. No es que le falte fe, no es que Dios ya no la va a bendecir. No, la bendición viene porque viene. Lo que queremos decir es esto: tampoco debemos dejarnos dominar por ella. Por eso, mira, dale un clic. Vamos a aprender 3 cosas de aquí, del versículo. Un corazón lleno de tristeza no cambia el plan de beneficio. ¿Para quién? Para el creyente. No lo cambió. Ellos estaban tristes, de hecho estuvieron tristes mucho más tiempo, y aún así les vino el Espíritu Santo, fueron salvos y entre muchísimas bendiciones. Dale otro clic. Otra cosa que quiero compartir con ustedes es esta: no habían aprendido lo suficiente como para llenar su corazón de esperanza. Quizá a veces sí nos falta conocer, a veces en vez de cuando me quiten mi bendición por alguna razón, algo que yo amo, Dios me lo quite y yo me lleno de tristeza, en vez de llenarme de esperanza y de decir, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. A lo mejor a veces así me va a pasar, pero eso no impide que las bendiciones de Dios van a llegar ¿a quién? A tu vida. Así que dale otro clic, por favor. Aquí voy a ver esta parte. Fíjense bien lo que dice el 6. El 7, ¿verdad? Dice, pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría ¿a quién? Mas si me fuere, os lo enviaré. Esta es una bendición, porque dice, os conviene que yo, ¿qué dice? Me vaya. Así que vamos a pensar en esta porción y responder esto. Se sepa lo que nos conviene o no, Dios de todos modos nos va a dar eso que Él quiere para nosotros. Eso ya está escrito, ya está diseñado, ya está dado. ¿Qué es lo importante? Ellos no sabían en el 7, os digo la verdad, os conviene. Ellos no sabían lo que les convenía, pero Dios sí. ¿Cuántas veces, recuerde conmigo, cuántas veces, si ahorita nos podemos recordar en el pasado, le hemos pedido a Dios
cosas que pensamos que eran correctas, que no se nos dieron, y que ahora que tenemos más tiempo y más madurez podríamos decir, pero qué cosa le pedía yo a Dios, ¿no? O sea, ¿cómo le pedí aquello? Yo pensaba que eso era lo que me convenía, ¿verdad? No sé, no sé si a usted le ha pasado, pero yo he hecho oraciones hace muchos años donde yo me entristecí porque Dios no me contestó eso. Se lo pedía con tanto anhelo, y ahora que estoy casado y que tengo el ministerio, que estoy en la iglesia y todo, yo digo, ¿cómo es posible que le pedí eso a Dios? Eso me hubiera hecho mucho daño. ¿Sí me explico? Hay un caso de una hermana que tuvo un hijo que estaba enfermo y no podía caminar, pero ellos veían que estaba creciendo y no podía caminar el niño, pero también estaba enfermo del corazón, y toda la iglesia también estuvo orando para que el niño pudiera caminar, pero lo llevaron a estudios y todo, y el médico le dijo que bueno, que no ha caminado, porque si caminaba le iba a dar exactamente, o sea, como nuestro Dios aún no responde las oraciones protegiendo. Oh, esa es muy buena ilustración. Sí, si él hubiese caminado, hubiera muerto por causas del corazón. Entonces no caminaba para protegerlo de la otra enfermedad. Muy bien, y nosotros no alcanzamos a ver lo que nos conviene o no nos conviene, y dice el Señor, les conviene, o sea, los está convenciendo, les está dejando claro de que Él se tiene que ir, de todos modos se va a ir, y de que eso es beneficioso para sus vidas. Es interesante porque es Dios rogándole a la gente que crea que Él tiene el control sobre las cosas. Mira, dale un clic. Se sepa lo que nos conviene o no, toda acción de nuestro Señor conviene ¿a quién? Al creyente. Nuestra tristeza no nos permite ver ni entender la verdad. Ellos estaban tristes y no le entendieron nada a Jesús. O sea, dijeron, sí, no, pues sí. Pero no te vayas, o sea, no entendían. Como nosotros muchas veces no entendemos. Dale un clic, por favor. Nuestra realidad, dice el Señor, les conviene que yo me vaya, dice el 7. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a sus templos, dice ahí. No vendría a la tierra, dice así. No vendría a dónde. A ver, vean ahí en el 7. Porque les conviene que yo me vaya, porque si no el Consolador no vendría a nosotros. ¿A dónde? Fíjense bien, ese es un detalle que se ve muy simple, ¿verdad? Pero ¿a dónde va a venir? A nosotros. Dice la Biblia, Dios no habita en templos hechos de manos pecadoras, sino en los templos que Él hace. Eso significa que Él viene a nuestra vida. Él venía directamente a personas. Cristo estaba fuera de ellos en ese momento, pero ahora quería estar adentro de ellos. Es diferente, es todavía un paso más hacia adelante, pero ellos no lo veían. Por lo tanto, ¿qué es mejor? ¿Haber caminado en las calles de Jerusalén al lado de Jesús o tener al Espíritu Santo adentro que representa a Jesús? Pues es mucho más importante tener a Dios en nuestro corazón, el sello de Dios. Realmente es asombroso para el cristiano. Primera de Corintios 3:16 dice, fíjense bien lo que dice, no pierda Juan ahí porque rápido vamos a regresar a Juan. Busque Primera a los Corintios capítulo 3 verso 16. Primera a los Corintios 3. Primera de Corintios 3, 16. ¿Ya lo tiene? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios, hay que subrayar esa palabra mora, porque la palabra morada o residencia o que vive pues dentro de nosotros es el cumplimiento de la promesa que Cristo está dándoles aquí en Juan 16, donde les dice, les conviene que yo me vaya para que el Consolador venga a ustedes. Esa es la gran bendición de nuestros tiempos. Nosotros tenemos
dentro de nosotros al Espíritu Santo. Antes de eso, el Espíritu vino en el Antiguo Testamento, iba y venía. Iba y venía. Vino en Sansón, lo hizo fuerte y hizo muchas cosas, y luego dejaba a Sansón, ¿verdad? Por eso Sansón a veces era Sansón fuerte y a veces era Sonsón. Era Sonsón cuando el Espíritu no estaba en él, pero cuando estaba el Espíritu Santo era Sansón, ¿verdad? Ahora fíjense bien ahí en el 6:19, ¿quién lo quiere leer? Ahí mismo en Corintios 3, leímos el 3:16, lo vuelve a decir Pablo en el capítulo 6, verso 19, y hay muchos textos donde dice que el Espíritu vive en nosotros. Estos son solamente 2 ejemplos, pero el hecho de que el Espíritu Santo viva en el creyente, también quiero decirles que es una gran responsabilidad. Porque ¿qué pasa cuando peco, por ejemplo, deliberadamente? Miren, yo he visto a gente aquí que cuando entra aquí, o entran allá al templo donde estamos, la gente que es muy mal hablada, ya de un cierto lugar para acá ya no hablan malas palabras. O sea, ¿por qué? Porque dicen, este es un lugar de oración, es un templo, se predica la palabra de Dios, y pues tienen respeto, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen? Oh, Señor, perdóname, Señor. Se sienten así. Por el templo, no sé si les ha pasado, que la gente tiene una idea de que Dios está ¿dónde? Allá en el templo. Pero entonces, ¿cuál responsabilidad tengo yo de que yo sea un templo? ¿Sí me explico? Un templo del Espíritu Santo. Él directamente ve lo que estás pensando. Entonces, la Biblia dice que redarguye el Espíritu, o sea que te hace sentir. Así que Él ve cuando estás viendo algo inapropiado, con tus ojos lo ve. Cuando con tu mano la usas para pecar, cuando caminas hacia el mal, hacia lo malo, que si les ha pasado un día, pero cuando uno está luchando, no tengo que ir para allá, no tengo que ir para allá, no tengo que ir para allá, mientras uno camina para allá, ¿no? Pero no se lo dejan de repetir. ¿Y quién cree que va con nosotros a pecar? Ya sé, es una herejía decir que el Espíritu va a pecar, pero si me entiende lo que quiero decir. No quiero decir que el Espíritu peca, por supuesto, no. Lo que quiero decir es que te acompaña, que está contigo, que lo dejes. Ay, Espíritu, quédate aquí tantito, es que no te va a gustar lo que vas a ver. No le puedes decir eso. Él viene a morar permanentemente, ¿en dónde? En nosotros. De Cristo, por ejemplo, lo dejabas, pues Cristo se fue a una campaña, ya no, quién sabe qué hacían los apóstoles, pero acá tienes al Espíritu, ¿dónde? Dentro de vosotros. Entonces, eso lo estamos diciendo por el 16:7, que dice, el Consolador no vendría a sus templos o a sus casas, así dice. Entonces, ¿a dónde viene? A vosotros, a ustedes. Mas si me fuere, os lo enviaré. Bueno, hasta aquí lo que estábamos viendo, que toda acción de nuestro Señor Jesucristo conviene a ¿quién? Al creyente. Y si les conviene que yo me vaya, estaba con ustedes, era su bendición, pero me voy y seguiré siendo su bendición. Les voy a decir algo. El hecho de que Jesús no esté aquí corporalmente, de todos modos nos conviene. Claro, quisiéramos verlo, abrazarlo y sentirlo. Yo entiendo eso, pero en el que no esté, de todos modos nos conviene como creyentes. Ok, vamos a pasar al siguiente punto, ya del 8 en adelante. Así que puse esto de que nuestra provisión dada por Cristo. Miren, Cristo un día les dio pan del cielo, le donó y les dio un pan y peces que Él multiplicó con su pura oración. Jesús multiplicó el agua en vino, la transformó el agua en vino. Hizo bastantes milagros, pero quizá lo más grandioso que le dejó a los apóstoles, y ustedes deben saberlo, es esta provisión final que les dice: yo os enviaré al Espíritu Santo. Él nos proveyó salvación, pero hay algo mucho más sagrado todavía, ¿sí? Su Espíritu Santo. Dios provee. Dios le dio que comer, que vestir, una casa, que bueno, gracias a Dios. Pero ahora nos ha dado como creyentes al Espíritu Santo de Dios. Ok, vamos ahora sí al segundo punto.
del 8 al 15, y vamos a estudiar ahí toda acción del Espíritu Santo. De aquí va a empezar a hablar del Espíritu Santo. Aquí no le adelanté porque voy a ir rápido. En la siguiente nos va a explicar por qué pecado, por qué justicia y por qué. Pero vamos a leer el 8. Fíjense bien lo que dice el 8. Y cuando Él venga, ¿Él quién es Él? Cuando venga, ¿quién? El Consolador. El Espíritu Santo, ¿verdad? Convencerá al mundo. ¿De qué lo convencerá? De pecado, de justicia y de juicio. Toda acción del Espíritu Santo conviene al creyente. Ahora ya vimos todo lo que hizo Cristo, pero ahora cuando el Espíritu Santo está aquí, Jesús les habla de qué va a ser conveniente para ellos. Fíjense bien, ¿qué va a ser? Número 1, va a tener el Espíritu una acción hacia las personas del mundo. ¿Por qué la Biblia dice personas del mundo? ¿Quién es el mundo en la Biblia? Los que no creen. Toda acción del Espíritu Santo hacia las personas del mundo. Por eso dice muy bien Israel, porque dice convencerá al mundo. Es la palabra alenjo, que es la acción de acusar, convencer, hacer convicto. ¿Cómo hacer convicto? ¿Qué piensan de eso? Convicto. ¿Cómo alguien te hace convicto? O sea, que queda reo, como acusado de un delito. ¿Sí? Convicto, te redarguye, reprende, o pondrá al descubierto. Esa parte la puse subrayada. Pondrá al descubierto. El Espíritu Santo pondrá al descubierto a la gente en sus corazones, totalmente expuestos, para que entiendan a Jesús o lo que le hicieron a Cristo. Número 2, dice que los convencerá de justicia. No me estoy metiendo a eso porque ahorita Cristo lo explica. Es lo bonito de la Biblia, que hay cosas que no tienes que explicarse, ya lo explicó Cristo. Pero también quería decirles que este tipo de justicia en la Biblia se menciona de dos formas. Cuando se habla de la justicia imputada en el hombre por acción de Dios. ¿Qué es eso de imputada? Es una justicia que Dios te da, que tú no tenías. Por eso la Biblia dice en Romanos, la justicia de Dios, ¿sí me explico? O sea, una justicia que Dios te depositó, Dios te hizo justo. Ahora, y están todas estas citas que hoy no vamos a poder ver, pero aquí va a quedar por si la quieren. Pero dice, también esa justicia que el Espíritu Santo va a convencer al mundo, tiene que ver con la rectitud demandada por Dios, o sea, con la actitud moral. Nadie puede decir que es de Cristo, que es del Espíritu Santo, si su conducta no lo respalda. Por eso el Espíritu Santo hace que nuestra vida sea sensible a las cosas que no están bien. ¿Se acuerdan cuando les dije, yo voy a lo malo? ¿Por qué hace mucho hacíamos lo malo y no nos pasaba como que no nos sentíamos mal? Pero no sé si ahorita ha hecho algo malo, cuando ya estudia la Biblia, cuando ya está con Cristo y luego dice, ¿por qué me siento mal? Pues si nada más fue un pecadillo. Si hace mucho los hacía de a montón, pero ahora nada más hace uno algo y dice, ay, como que esto ya no es lo mío, y uno se retira. Ay, te vienes todo adolorido y te sientes mal en la iglesia y te golpea algo, te hace sentir que estás mal. Porque el Espíritu viene no solamente al mundo, sino que a la gente también de pronto, si el Espíritu ya la quiere traer a la iglesia, la empieza a hacer sentir mal de sus pecados. Hay gente que ha pasado por las iglesias y que se empieza y se meten a escuchar la palabra de Dios. ¿Sabe por qué nos está jalando casi metiendo? El Espíritu Santo. Y dice que el Espíritu Santo les va a convencer de juicio. Y vamos al siguiente punto, porque esto tiene que ver con lo siguiente. El Señor Jesús lo explica. Dice, toda acción del Espíritu Santo conviene al creyente. ¿Por qué? Porque es una acción que lleva a la gente a ver la implicación de rechazar a Cristo. Cuando la gente rechaza a Cristo, no entiende que la está rechazando. Hay dos formas de rechazar a Jesús. Una es abiertamente, cuando uno dice, yo no creo en Jesús, soy ateo. Y la segunda forma es cuando dicen, traen a Jesús en la boca, pero sus hechos los delatan. Por ejemplo, muchos
homicidas, narcotraficantes, creen en Dios, pero su conducta obviamente no es de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo lo que hace es hacerle entender a esa gente su pecaminosidad, su pecado, pero especialmente en lo que tiene que ver con rechazar a Cristo. Fíjense lo que dice el verso 9: de pecado por cuanto no creen en ¿quién? Okay. El Espíritu lo que hace es que hace entender a la gente de allá afuera, le hace entender la consecuencia de no creer en Cristo. Mira, dale un clic. En otra Biblia que tiene un lenguaje actual, o sea que no tiene este lenguaje como más antiguito, en la traducción del lenguaje actual, esta frase se traduce así: de pecado, porque dice pecado, no creer en mí, dice la Biblia, es pecado. ¿Cómo dice aquí Cristo? Dice en el 9: de pecado por cuanto no creen en mí. O sea que el Espíritu convence a la gente de que el hecho de no creer en Cristo es el pecado que están cometiendo. ¿Por qué se condena a la gente? La Biblia dice en Juan 3:17, dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. Lo que dice aquí Cristo es lo mismo. El Espíritu, cuando venga, va a hacer que la gente entienda lo malo que es no creer en mí. ¿Qué había hecho la gente con Jesús? ¿Qué iban a hacer? Lo iban a matar. Ellos no entendieron lo mal que estaban haciendo, pero iba a venir el Espíritu Santo a explicar eso, a hacerle entender a la gente. Y ahorita cuando usted ve casi en todos los países, casi todos tienen la idea de que Cristo fue víctima de un sistema pecaminoso y Cristo queda como el mártir, como lo que fue, o sea, alguien que fue asesinado, pero en ese tiempo lo veían como un delincuente. ¿Sí me explico? De hecho, por eso para los discípulos fue difícil hablar de la palabra. ¿Sabe por qué? Porque ellos decían, la gente decía, imagínense llegar con alguien y decirle: te vengo a hablar de Jesús, mira, es un personaje hizo grandes milagros y lo colgaron en una cruz. En ese tiempo era un escándalo, no era cualquier cosa. ¿Me explico? Era una total. ¿Cómo me hablas de alguien que fue crucificado? ¿Me explico? Eso es tremendo. Ahora, de pecado, ¿qué sigue? De justicia. ¿Por qué de justicia? Dice Cristo. Él explica, dale un clic. Justicia. ¿Por qué justicia? La justicia de que Jesús era justo. La Biblia dice: yo no he hecho nada malo, dice en la traducción del lenguaje actual. El Espíritu vendrá y convencerá a la gente de que yo no era el malo, como me hicieron ver en la cruz. Y eso sí lo podemos ver en la mayoría de las naciones que entienden que Jesucristo fue víctima. Y ese no es otra cosa sino el trabajo del Espíritu Santo en la gente. Amén. Cuando usted ve que la muerte de Cristo, ¿qué piensa? ¿Que Él murió ahí por pecador? No. ¿Qué es lo que sabe usted? Que lo hizo por mí, porque yo soy el pecador. Que lo hizo por nosotros. Eso no lo entendían en su momento. El Espíritu Santo se encargó de que Oscar sepa esa información a través de los apóstoles, de los escritos bíblicos y de la influencia del Espíritu Santo en la iglesia a través de los maestros de la Biblia. De justicia, porque debía de quedar limpio el nombre de Cristo. Por eso 1 de Pedro 3:18 dice: el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Cómo le llaman ahí a Jesús? El justo. El Espíritu venía a limpiar el hecho de que Jesús hubiera muerto en una cruz, para que la gente entendiera que no murió por delincuente, sino que era un justo muriendo por ¿quiénes? Por los injustos. También en 2 Corintios 5:21, de eso no me acuerdo, así que lo vamos a leer. No me acuerdo de memoria, pues. Segunda a los Corintios 5:21. Y vamos a leer. Desde la primera parte dice: qué impresionante.
¿Ya lo tiene? Sí. Al que no, ¿qué dice? Conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Escuche y entienda la reverencia de este pasaje. Este pasaje es evidencia del trabajo del Espíritu Santo en las cartas, en la Biblia, en los predicadores, en tu mente y en tu corazón. Cristo nunca pecó. Repite conmigo, Jesús nunca pecó, murió inocente. ¿Qué dice aquí? El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en ¿quién? Y esta palabra dicha por Pablo, escrita por Pablo, en realidad tras él estaba la influencia del Espíritu Santo profetizada por Cristo aquí, diciendo, cuando venga el Espíritu Santo, Él va a limpiar mi nombre, va a convencer a la gente de que entiendan que yo no era el culpable, porque en ese tiempo, para la gente común, Él murió como un delincuente, para nosotros, Él es nuestro Salvador. Y esa es la razón. Dale un clic, por favor. Isaías 53:9 no lo dije, pero ¿se acuerdan que dice también Isaías 53:9? ¿Quién se acuerda de él? Aunque nunca hizo maldad, dice la Biblia en la profecía, ni hubo engaño en su boca. Nunca engañó, nunca hizo maldad. Como dice el Espíritu Santo aquí en el 21, al que no conoció pecado. ¿Se fijan? Esa es la belleza de este pasaje. Y de juicio, y aquí es donde sale un poquito del entorno y tenemos que verlo, pero dice Dios ya ha juzgado al que gobierna este mundo, es lo que dice la traducción del lenguaje actual. ¿Qué significa eso? Aquí en la Biblia dice en Juan 16:9, dice lo que dice 16:9 al 11, dice, ya estamos terminando, pero dice así: de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis ¿qué? Más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya, ¿qué dice? Juzgado. Se refiere al diablo, ¿verdad? Ahora, aquí sí vamos a ser muy estrictos. Ni a los demonios, ni al diablo le convino lo que Cristo hizo. Todo movimiento de Cristo es inconveniente para el reino satánico. Pero todo movimiento de Cristo y del Espíritu Santo es conveniente para el cristiano. Todo lo que Dios haga en tu vida es conveniente, pero para Satanás, todo lo que está haciendo Cristo es enfocado a su juicio, a su destrucción. Esto es impresionante en el sentido de que el diablo ya ha sido juzgado, y dice la Biblia, y sabe que le queda poco tiempo. Amén. Ok, termino con este punto final dale clic por favor. Toda acción del Espíritu Santo conviene al creyente. ¿Por qué? Porque las acciones del Espíritu Santo son hacia los cristianos. Fíjense cuáles son, dale un clic. Continuidad con la revelación a su tiempo. Dice, Jesús se va y dice así, en el 12: aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podréis ¿qué? Sobrellevar. Quiere decir que no era tiempo de que ellos entendieran algunas cosas. Miren, nosotros debemos ser francos. Hay cosas que a lo mejor por el momento no entendemos y no le pedimos que entienda todo. No es necesario. Pero cuando llegue el momento, el Espíritu le va a hacer entender algunas cosas. Si llevamos eso al matrimonio, a lo mejor mi esposa piensa yo soy un cabezón en algunas cosas y va a decir amén, ¿eh? Amén. Pero ella debe saber que como cristiano
el Espíritu Santo también lo que hace es revelarnos a cierto tiempo cuando estamos listos para recibir esas verdades. El Espíritu Santo nos va a hacer entender esas cosas. Mire, yo lo he visto en la iglesia. En el tiempo que llevo de pastor he visto gente que yo decía, hace mucho decía, no, esta persona no va a entender, la verdad, no. Pero llegó un momento que en una predicación, en un estudio, en un asunto de la palabra de Dios, de pronto cambió su vida en esa cosa. No digo en las otras, porque él ya había cambiado muchas cosas, pero en esa cosa. Y es lo que me gusta de esto, porque ellos no entendían muchas cosas, no podrían en ese momento sobrellevarlos porque tenían otras cosas de qué preocuparse primero. Pero el Espíritu Santo, cuando Cristo se fuera, iba a venir, iba a continuar con la enseñanza en la gente. Fíjense, ellos tenían el privilegio de oír a Cristo así directamente, pero ahora el Espíritu les iba a enseñar lo necesario a cada quien, según lo que ocuparan. Por eso dice el 13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber, y os hará saber las cosas que habrán de ¿qué? De venir. Dale un clic, por favor. Por eso puse ahí adelante. Cuando venga de forma permanente, en el 13. ¿Cómo va a venir el Espíritu? ¿Va a venir para luego irse? No. Si ustedes hacen algo, ¿el Espíritu se va a ir? No. Aquí está, pensémonos la próxima vez que vayamos hacia el pecado. A ver, voy al pecado, ¿quién va conmigo? Dale otro clic, por favor. Dice la Biblia que conduce al cristiano a la verdad constantemente. No es necesario saber toda la verdad en un día, ¿verdad que no? Porque dice, Él los guiará a toda verdad cuando venga el Espíritu. Cristo tenía la capacidad de enseñarles todo así, darles toda la información, pero no era necesario. La información se va asimilando poco a poco y en el tiempo de Dios. Y cuando el Espíritu Santo conduce al cristiano, porque dice guiará, o sea, conducirá al cristiano a la verdad poco a poco. Hay verdades que va uno asimilando. Ok, dale otro clic, por favor. Dice que comunica la misma revelación directa de Cristo. Él no viene a decir cosas tampoco que Cristo que no estén en armonía ni con el Padre, ni con el Hijo, ni con el Espíritu. Él viene a decir la verdad de Dios. No hablará por su propia ¿qué? Esto es interesante porque hay un tipo de sujeción en la Trinidad. Cristo se le sujeta al Padre, el Espíritu se le sujeta a Cristo. ¿Sí me explico? Y en algunas veces ustedes van a ver que Dios Padre hace lo que el Hijo. ¿Sí me explico? Es una sujeción natural, normal, de autoridad, aunque son del mismo poder. Esto lo ilustraría Pablo en el matrimonio también, en Efesios capítulo 5, que la mujer se debe sujetar al marido como Cristo se sujeta al Padre. O sea que sujetarse no es tan malo, ¿verdad? Y el marido se debe sujetar a Cristo, a la ley de Cristo. Dale el otro clic. Otro. Comunicará todo lo que el cristiano necesita saber sobre el futuro. Esto me llamó la atención y lo investigué un poquito más para ver si estaba yo entendiendo al final del 13, que dice, y os hará saber el Espíritu, os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces yo me fui a buscar para ver si estaba entendiendo que se refiere a las profecías futuras y todo eso, y exactamente se refiere a eso, ¿verdad? Todo lo que el cristiano necesita saber sobre el futuro, el Espíritu lo reveló en Apocalipsis, aquí en las cartas de Pablo. Él nos habla mucho del futuro, las noticias del futuro. Termino con estas tres cosas. Número 1. Cada acción del Espíritu está planeada para dar gloria y honra ¿a quién? A Cristo. Si el Espíritu Santo, que es Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, el Espíritu hace todo para glorificar a Cristo, ¿qué es nuestra labor entonces? ¿Qué es glorificar? ¿Qué entienden? A ver.
Se oye bonito, ¿eh? El Espíritu glorifica. ¿Qué es eso? Y bueno, es la palabra honrar, honra. Su estancia aquí en la tierra no es para tu propia gloria. Es lo que voy a poner ahí, creo que... Dale otro clic. Cada acción del Espíritu no busca la gloria del hombre, sino la gloria de ¿quién? De Cristo. Cuando el Espíritu te da una verdad y esa verdad te cambia, ¿era para la gloria tuya o para la gloria de quién? Por eso cuando tú cambias o haces algo maravilloso en el reino de Dios, que el Espíritu ha trabajado en ti para que suceda, a su tiempo, no puedes decir, miren cómo ya cambié. Debes decir, ¿para la gloria de quién? De Cristo. Porque en realidad eres el producto del trabajo del Espíritu Santo y eso es para que trajera gloria, no a tu vida. No decirle a la gente, miren qué buen cristiano soy porque soy una persona diferente, he cambiado, he dejado, ya no soy el mismo gruñón de antes. ¿Sí me explico? Yo no podría decirlo porque no puedo darle gloria a nadie más, ni a mí, ni a nadie, sino solamente a aquel que me cambió. Si el Espíritu Santo lo hace, no es para dar gloria al hombre, sino la gloria a ¿quién? Dale un clic, os lo hará saber. Y por último, cada acción del Espíritu nos muestra la interrelación de los tres. En el verso 15 a mí me impactó. Quiero que busquen a la Trinidad en el verso 15. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Ok, vamos a buscar a Cristo. ¿Cómo aparece Cristo ahí? Mío. Cuando dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Así que tenemos a Dios Padre. Y cuando dice mío, ¿se refiere a quién? Así mismo. Por eso dije que os tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Quién tomará de lo suyo? El Espíritu. Si se fijan en eso, ustedes no van a encontrar la palabra Trinidad en la Biblia, pero van a encontrar esto: el Padre, el Hijo y el Espíritu, ¿qué? Santo, trabajando para la conveniencia del creyente, pero para la gloria de ¿quién? De Cristo y de Dios. Ahí está la enseñanza. Señor, muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos a vivir para glorificarte a ti, Señor. Jamás, jamás permitas, Señor, que pensemos o que tengamos más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. Y que toda acción que se desarrolle, Señor, en nuestras congregaciones, en nuestras vidas, en nuestras familias, sean solamente para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, que nunca pecó, que nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, que su nombre es puro y limpio, y que Él murió el justo por los injustos para llevarnos a ti. Gracias porque todo, absolutamente todo lo que pasa es para tu propia gloria y honra, y todo lo que pasa también nos conviene como cristianos, así como todo lo que pasa no le conviene al reino de la maldad y las tinieblas. Oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.